Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. José, me alegra muchísimo, como siempre, reunirme contigo para producir nuestro programa Hombres de Verdad. Hemos estado hablando de algunos mitos. Cuando nos juntamos para producir Hombres de verdad que disfrutamos hablar con los hombres acerca de la verdad de Dios. Sí. ¿Ves? Y Marcos, algo que parece que ya es de dominio público para todos aquellos que están siempre en sintonía con el Hombres de Verdad. Yo acabo de venir de Bolivia y donde quiera que voy siempre me hacen mención al programa Hombres de Verdad, tanto damas como caballeros. Pero ya ellos como que saben de que tenemos más de 50 años juntos. Y entonces ya me lo dicen, y la verdad es que eso es parte de la providencia de Dios. Me fascina esa parte de la teología, de la vida de Dios, cómo funciona de una manera tan perfecta la providencia de Dios. Ay, sí. Yo disfruto eso enormemente. Y a veces yo le digo a mi esposa, sí, mira, mi amor, tal cosa, que quizás yo le digo, yo sé que tú no lo ves en la dimensión que yo lo veo, pero mis amados hombres, no nos estamos apartando del tema. No hay nada más hermoso que caminar con Dios y ver todo lo que la providencia de Dios hace en nuestro favor. Porque su providencia es su accionar en nuestras vidas. Y así como nosotros en los asuntos donde tenemos la potestad o la prerrogativa de hacer cosas de tal o cual manera, Dios tiene la potestad y la prerrogativa de hacer todo lo que Él quiera en todas las esferas, en todas las maneras posibles. Pero, a veces hace cosas. Marcos, perdón que te interrumpa, pero que evitemos nuestro propio accionar y lo dejemos a Él accionar. Sí. Es que sus caminos siempre son mejores que los nuestros. Sus caminos son más altos que los nuestros, decía el profeta Isaías. Y la verdad que uno como cristiano, todos podemos testificar de cómo Dios mueve sus fichas y sus circunstancias para bendecir nuestras vidas de diferentes maneras. Esa es la final de toda. Él dice, como aún las pruebas, como le dice allá en Deuteronomio 8, dice, pero te probé con esto, pero era para la postre hacerte bien. Así que no importa que usted esté pasando por una aflicción, una circunstancia difícil como la de Job, como la de José, como la de Elías, quien sea, usted quédese tranquilito, gócese, porque el plan de Dios es a la postre hacerle bien y va a resultar mejor que lo que usted estaba antes de la prueba. Bien, en el día de hoy, nosotros, por decirlo de alguna manera, lo que vamos a hacer es abrir o ampliar una ventana. Es como enfocar el lente en un aspecto particular de algo que José dijo en nuestro último programa. Estábamos hablando acerca de el mito de que cuando nos casemos ya no tendremos más luchas con el pecado. Y en medio del desarrollo del tema, José mencionó al menos 5 formas de adulterio que es como si fueran escalones que van en progreso. Y cómo muchas veces en el pueblo de Dios se piensa que solamente una de esas formas es adulterio. Lo otro es como si fuera solamente tentación o situaciones particulares donde todavía no se ha cometido adulterio y o fornicación. Así que pensamos que era muy útil, sobre todo en un programa dirigido principalmente, no únicamente a hombres, que nosotros nos detuviéramos allí para ayudar a muchos a entender cuál es la naturaleza del pecado sexual, del pecado de fornicación, del pecado de adulterio, y evitemos jugar con fuego. Dice la Escritura, ¿tomará el hombre fuego en sus senos sin que sus vestidos ardan? Y yo me temo, aún antes de desarrollar el tema, que el pueblo de Dios, con el paso de los años y la degeneración tan profunda que nos ha tocado vivir en la sociedad, ha empezado a ceder a ciertos aspectos elementales que son pecado y que ahora solamente lo ve como aspecto de costumbre, como que es normal. Así que, José, ¿cuáles son
esos pasos o esas 5 formas en las que nosotros podemos cometer el pecado de adulterio? Aunque hay muchas deducciones que sacan los que estudian las Escrituras para puntualizar lo que ellos tienen o darle un nombre a lo que ellos entienden, y eso es lo que estaremos mirando en esta hora. No es nada que se lo inventó alguien, que lo creó alguien, que es algo atribuido a un autor, a un psicólogo, a un cristiano, quien sea, sino más bien los nombres que se le da a lo que Dios dice en su palabra. Por ejemplo, quisiera leerle lo que ya muchos conocen, que dentro del primer capítulo, de los 3 que se mencionan acerca del Sermón del Monte, en el libro de Mateo, capítulo 5, el Señor trata este tema del adulterio. Y Él dice, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Solamente antes de comenzar a mirar cada uno de estos 5 aspectos, quiero recordarles lo que el Señor dice. Hay una declaración en el 5º o 6º mandamiento que dice no cometerás adulterio. El Señor lo ve como un pecado capital, por decirlo así, dentro de lo que era la nomenclatura de aquella época. Y Él lo incluye ahí en esos 10 mandamientos y nos da una idea a nosotros de que cada uno de ellos tiene un significado muy especial para Dios, el hacerlo o el no hacerlo. Hacerlo porque hay un mandamiento positivo dentro de esos. Hay 2, ¿verdad? Son 8 no, y hay 2 que sí, que es honrar al Padre y guardar el día de reposo. Pero cuando el Señor menciona estos, Él lo pone de una manera tácita para decir, esto no puede existir en tu vida. Y es bueno que cada hombre ponga eso claro en su vida. Esto para Dios no puede existir, no tiene motivos, no tiene razones, no tiene justificación, y Dios no se lo va a aceptar, incluyendo a un hombre conforme al corazón de Dios, como era David. A nadie. Eso es lo primero. Luego, más adelante, las Escrituras, en el libro de Levítico, va ampliando más todo lo que tiene que ver con los pecados sexuales. Pero ahora el Señor Jesucristo le da una dimensión mayor al de la ley, y Él le dice, el adulterio no es algo que se consuma cuando los genitales de un hombre y una mujer entran en el acto sexual como tal, sino que Él menciona aquí los ojos, menciona la mano, menciona el corazón, que es donde se da la codicia, la avaricia, y menciona esos miembros del cuerpo, los cuales son con los que hacemos los contactos iniciales. Entonces, dado eso, esta contribución, que me parece haberla tomado de algún libro, que no recuerdo específicamente ahora, o de algún tipo de información en la internet que hay, esta manera de describirlo tiene 5 aspectos. El primero que ellos presentan le llaman galanteo. Yo lo voy a decir los 5 y después vamos a irlo mirando para que tengan una idea. Primero está el galanteo, luego está el romance, luego están los amoríos, luego la fantasía y por último ya el adulterio. Aquí ellos llaman el galanteo. Esto no tiene nada que ver con la persona del sexo opuesto. Esto tiene que ver con el individuo como tal. Cómo el individuo como tal provee para los deseos de la carne. Tú sabes que hay un versículo que dice que no debemos proveer para los deseos de la carne. En Romanos. Entonces tú no puedes preparar tu mente, tu cuerpo y tu vida para facilitar ningún tipo de pecado. A eso es que ellos se refieren. Dicen que es la presunción de que todavía atraemos y se manifiesta en una forma provocadora de vestir, que se aplica tanto a hombres como a mujeres, alarde de masculinidad en el caso del hombre o femineidad en la mujer, y un hablar
y un actuar y un relacionarse de forma sensual, no sexual, sino sensual. En otras palabras, hay alguien que se comienza a mirar su propia vida y está mirando su vida de una forma sensual y sexual. Y comienza a cambiar sus comportamientos de vestir, comienza a cambiar su comportamiento de hablar, comienza a cambiar su comportamiento de acercarse, de establecer relaciones con las personas del sexo opuesto. Y eso le va, él sale con esa idea de que todavía él atrae. Yo recuerdo frases como hombre metrosexual, ¿tú has oído eso? O aquel hombre que entra en lo que se llama la etapa de la edad mediana, que es muy estudiada, de los 37, 38 a los 50, por ahí, que es una etapa que después podemos hablar más de ella, obviamente, pero es una etapa donde el hombre va tomando como distancia de su esposa. El matrimonio entra en una etapa muchas veces como de aburrimiento, y este hombre entiende que ya la vida se le está yendo. Y era le tenían en nuestro país, le tenían un nombre, viejevo, a ese tipo de personas. Sí. Comienza a comprar unos polo shirt muy ajustaditos, una devoción al gimnasio. Es como alguien que quiere sentirse que está vivo, sí, que no se quiere dejar morir. Es como alguien que se da cuenta que su cuerpo está ya pasando a la edad madura hacia la vejez y se resiste a eso. Quiere seguir gustando, quiere seguir atrayendo, quiere seguir siendo visualmente atractivo a los demás. Y eso es totalmente incorrecto. Y todo eso es para exponerse. Es como aquí yo estoy. Es interesante, José, que tú mencionas eso, porque aunque hablamos del hombre, también sucede con la mujer. Y no puedo evitar recordar de alguien, y es interesante porque si tú me preguntas quién es, ni el nombre creo que me recuerdo. Pero es alguien que con frecuencia hace años veo sus posteos en Facebook. Cuando digo que veo sus posteos, no es que abro nada, sino que tú ves que a veces salen historias. Y yo recuerdo, es alguien, una mujer de Centroamérica, joven, delgadita ella. Yo sé que ella está haciendo eso desde que es soltera, se casó, y yo recuerdo cuando vi un posteo que el titular decía que se iba a casar, y yo decía por dentro, uy, qué bueno, a ver si cambia. Pero aún casada siguen lo mismo. ¿A qué me refiero? Óyeme, qué afán de postear fotos de ella con poses así, aquí, y a veces en traje de baño. Y yo dice, pero ¿qué sentido tiene una mujer casada postear ni casada ni soltera? Lo que te quiero decir es como que claro. Yo me pregunto, ¿y dónde está el esposo de esta mujer? Porque aparte de eso profesa fe. Y habla del Señor, y el Señor esto, y el Señor aquello. Yo digo, pero es que yo estoy viendo aquí señales inciertas. Yo recuerdo que yo cuando veo arriba las historias y veo que sale ella, yo digo, esta hermana, que no sé si es hermana, yo digo por dentro de mí, tiene problemas serios. Y parece que el esposo no la ayuda. Porque es obvio que es una persona que está centrada en sí misma y en su propio cuerpo. Y eso es totalmente incompatible con la piedad, con la santidad, con el crecimiento espiritual. Entonces, con mucha frecuencia se le dice a los solteros y sobre todo a las solteras, no está mal que te vistas atractivamente, eso está bien. Lo que no debes vestirte es para atraer. Son dos cosas diferentes. Cuando uno dice vístete atractivamente es vístete, te veas bien. Vístete bonitica. O sea, nosotros no creemos que la mujer tiene que andar descuidada, ni mucho menos. No. Pero una cosa es que tú seas femenina en tu forma de vestir y otra muy diferente es que tú seas sensual en tu forma de vestir. Son dos conceptos totalmente diferentes. Eso es lo que ellos mencionaban. Y el hombre puede ser sensual en su forma de vestir. No. Esa es la manera en que se mencionaba. Recuérdese
hermanos, que todo es asunto de observar conductas para uno poder tipificar qué es lo que hay detrás de ese tipo de conducta, que eso es lo que hacen esos que estudian, cristianos o no, lo que es el hombre. Entonces, cuando una persona sale así, yo estaba mirando, leyendo algo de alguien que decía que su esposo la celaba a una mujer, y entonces él le decía, es que muchas veces yo le digo, ella me enseña cosas o me dice cosas que le dicen los hombres en la calle, y entonces el esposo le dice, la razón por la que esos hombres te dicen esas cosas es porque te he dicho que no te vistas de esa manera. Exactamente. Así mismo se lo decía, te lo he dicho que no te vistas de esa manera. Entonces, ¿cómo evitar que alguien pueda propasarse, que alguien pueda decir algo que no sea correcto cuando tú estás vistiéndote de esa manera? Entonces De hecho, voy a decir algo que yo sé que en esta época es conflictivo. Y yo entiendo que sea conflictivo para el que no conoce al Señor. Si es conflictivo para alguien que conoce al Señor, entonces está demasiado influenciado por la cosmovisión no cristiana. Citando el verso que tú dijiste, el que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró en su corazón. Todo hombre que mira a una mujer de una manera inadecuada es responsable por su pecado. ¿Ok? Habiendo dicho eso, yo creo que hay mujeres que son también responsables por el pecado del hombre, claro, por la forma en que se visten. Claro. ¿Por qué digo que es difícil? No, porque ahora dicen, no, entonces ahora siempre las mujeres somos las que tenemos la culpa. No, tú no eliminas la culpa del hombre, pero tú también eres culpable. Si tú sales por ahí siendo intencional en mostrar tus formas, porque eso es una ignorancia de la naturaleza masculina. Marcos, por una razón el Señor dice a la mujer que tiene que vestir con modestia. Pudor y modestia. A veces el problema de eso, José, es que yo sé que hay casos donde hablar del vestir de la mujer se puede caer en legalismo. Eso nosotros lo sabemos. Cuando tú quieres poner parámetros que la Biblia no pone. Ahora bien, habiendo dicho eso, la Biblia dice claramente pudor y modestia. Entonces, ¿esos no son parámetros subjetivos? ¿Esos son parámetros objetivos? Si tú enseñas, nosotros no tenemos una cinta para medir el escote o para medir el largo de la falda. Pero definitivamente cuando tú enseñas lo que solamente le corresponde ver a tu esposo, ya eso se está violando el pudor y la modestia. Y mira, hubo una época, Marcos, tú recuerdas que entre las iglesias evangélicas se predicaba duro contra el pantalón. Sí. Hoy no sucede eso. Uh-huh. Pero yo le voy a decir algo. Toda mujer que usa pantalón tiene que saber que el pantalón va a definir sus formas y que en algunas esa definición de forma, según el cuerpo que Dios le dio en su creación, van a ser provocativas. Uh-huh. Entonces, igual hay ciertos vestidos que dependiendo de cómo se usan, también van a ser provocativos. Uh-huh. Entonces, yo no tengo ningún problema, lo digo aquí en todos los escenarios, de que alguien pueda pensar que uno es legalista. Yo no le digo, no use el pantalón, ni use el vestido, ni no use la falda. Cualquiera que sea tu vestimenta, tiene que ser una vestimenta que si tú caminaras en la calle con el Señor no te avergonzara. Eso, exactamente. Que tú no te puedas avergonzar. Que si el Señor se te acerca a ti, tú no te avergüences. Entonces hay maneras de vestir con cualquier prenda de que tú puedas sentir que saliste a la calle de una forma tal que tú estás glorificando a Dios en tu cuerpo, que dice la Biblia que es templo del Espíritu Santo. Es que, José, yo creo que donde hemos fallado y donde aparece el legalismo es cuando perdemos el principio y establecemos reglas nosotros. No debemos de ir más allá de lo que la Biblia va. Si la Biblia habla de pudor y modestia y no da reglas específicas, es pudor y modestia. ¿Qué significa eso? Tú y yo sabemos que hay grupos que anatemizan el pantalón en la mujer.
Eso es del diablo. Pero en esos mismos grupos yo veo a veces vestidos que pueden ser hasta la rodilla y son más sensuales que cualquier pantalón. Entonces, ¿por qué? Porque el punto no es vestido o pantalón, el punto es qué tanto tú estás enseñando, qué tanto tú estás exaltando, sobreexaltando visualmente tus virtudes. Y eso no es una regla rasa igual para todo el mundo, José, porque posiblemente una hermana que no tiene mucho busto puede usar perfectamente una blusita que le queda súper bien, pero esa misma blusa a una hermana con mucho busto se convierte en sensual. ¿Por qué? Porque se sobresale demasiado, se ve parte del busto. Entonces no puede decir, ay, ¿por qué ella sí, yo no? Vamos a pelear con los cuerpos que el Señor nos dio. Pero hay otra cosa, Marcos, que puede ser también, porque todo tiene un contexto también, y eso es así. A veces, porque yo conozco muchos contextos, a veces, Marcos, es que la enseñanza de la Biblia y la insistencia en que tú seguir los principios bíblicos de pudor y modestia no alcanzan a muchas a hacer los ajustes. Y hay congregaciones que han tenido que decirle, mira, aquí no me venga con esto. O sea, un mejor ejemplo, me imagino que ha pasado en tu congregación y aquí y en la donde yo soy pastor. Las bodas. Nosotros las bodas se han convertido en un dolor de cabeza. Entonces, porque lo hemos dicho creo que en este programa, las bodas, a veces las hermanas que tú menos piensas, es como que entienden que tienen licencia para matar, es como que pudor y modestia en las bodas no se aplica. Entonces, por eso, yo no voy a ser legalista, obviamente que no, pero tampoco voy a ser permisivo en que voy a aceptar que la gente ande como quiera, y sobre todo en la casa de Dios, sin darle alguna indicación. Yo lo que hago es que le doy ciertas indicaciones que le digo, hermana, mire, esto así, asado, no. Es que tú no puedes o no debes andar enseñando lo que son tus partes privadas. Es tan sencillo como eso. O resaltándolas de una manera específica. Y a veces se piensa que los hombres estamos exentos de eso. No, es que los hombres también. Cuando tú hablas del hombre en esa edad donde empieza a usar camisitas apretadas y cosas, óyeme, tú tienes que tener mucho cuidado. ¿Por qué razón tienes que tener mucho cuidado? Bueno, porque tú estás exaltando también tus atributos. Claro. Y hay hombres que pueden usar cierto tipo de pantalones con cierto, que no sea tan holgados. Pero hay otros hombres que no deben utilizar pantalones. ¿Por qué? Porque aún sus órganos se marcan sobremanera y eso varía de uno en otro. Así que es por eso que uno tiene que tener cuidado de no trazar parámetros universales. Lo universal es el principio. Cuando tú entiendes el principio, entonces tú lo puedes aplicar en cada caso particular. A veces, y vuelvo a repetirte, a veces están con los hijos. Tienen que poner ciertas reglas que van más allá de lo universal, porque hay hijos que son rebeldes. Pero bueno, mire, el galanteo, como ya le dijimos, no es solamente... Tú sabes que, José, vamos a concluir con el galanteo y vamos a dejarlo ahí porque ya nos están haciendo señas de que el tiempo se nos fue. Podemos continuar más adelante. Para que podamos continuar más adelante, porque creo que es algo muy pertinente, muy importante y que yo creo que debe tratarse, porque yo estoy viendo a muchos del pueblo de Dios, hombres y mujeres, que están pasando por alto aspectos elementales de piedad, de vestimenta, de comportamiento, porque están comprando el patrón del mundo y ni siquiera se están dando cuenta. Pero algo que tú acabas de decir y ya terminamos es, Marcos, yo creo que estamos en la época donde se oye mejores predicaciones. Tú y yo estamos, y tú y yo íbamos a conferencias y de verdad eran pocos como los predicadores que como que agarraban nuestra atención. No éramos tan espirituales porque éramos muchachos, pero igual sabíamos quién sí era. Habían unos que otros que eran famosos. Habían otros que sí. Eran por buenos. Sí. Pero ahora, Marcos, donde quiera yo oigo muy buenas predicaciones, muy buenas.
Y yo creo que estamos viviendo en una época que, como dice la Biblia, que cuando el pecado sobreabundó, también estaba sobreabundando la gracia. Y yo creo que también nosotros tenemos los pastores que ser intencionales para ayudar a los hermanos a evitar que se contagien de la sensualidad de esta época. Porque eso que ellos llaman el galanteo es propia de la sensualidad de esta época, en la que muchos están cayendo, y que sea el vestir o sea la forma de hablar, lo que ellos están apuntando con el galanteo es el hecho de cuál es la intención con lo que lo estás haciendo. Y cuando ellos mencionan ese galanteo es porque tú lo estás haciendo con una intención provocadora. Pero tú y yo podemos tener una hija, podemos tener una esposa o una hermana de la iglesia, o un hombre que diga, no, yo no tengo esa intención. Sí, pero entonces estás utilizando los métodos y las formas de los que sí tienen esa intención, y el que está afuera lo puede visualizar como tal, lo puede interpretar como tal. Porque puede ser ingenuidad. Vamos a dar ese beneficio, ¿verdad? Puede ser ingenuidad. Pero cuando es ingenuidad y alguien te lo dice y tú insistes, deja de ser ingenuidad. Bueno, o sea, la muestra de que es ingenuidad, ¿sabe cuál es? Que cuando alguien te lo señala, tú te dice, ajá, ¿serio? Ah, no, pues espérate y corrige. Bueno, Marcos. Pero si no corrige, no me diga que es ingenuidad. Pero mira, te voy a contradecir un poco ahí. Ajá. Pero voy a utilizar un buen argumento que tú usaste en el otro programa, que se parece a la ingenuidad. Tú dijiste que hay muchos cristianos simples. Sí. Y mucha de la ingenuidad tiene que ver con simpleza. Con la simpleza. Ahí, o sea, no es contradiciéndote, sino complementando. Sí. Mucha de la ingenuidad es por la simpleza. Sí, totalmente de acuerdo. Que todos tenemos que saber lo que significa lo que yo estoy haciendo a la luz de este mundo, y también que muchas veces nuestra forma de pensar, de hablar, de sentir, de vestir y de ser está influenciada por este mundo sin cuenta darnos. Y por eso es que tenemos que ser sobrios, como dice la palabra de Dios, velar, y que tú puedes lucir varonil sin tener la intención de la sensualidad en ninguna forma de ser, y que tú puedes ser femenina sin utilizar ningún método del mundo. Siempre, 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 en la forma de hablar, en la forma de actuar, en la forma de vestir, en la forma de ser, en la forma de relacionarnos, de conducirnos, siempre la Biblia habla de que tiene que haber una diferencia con los del mundo. Y hoy en día hay muchos creyentes que no quieren entender que debe haber una diferencia en todo, porque nosotros tenemos principios divinos, ellos tienen principios mundanos. José, hay casos a veces donde hay novios, donde sus novias son bien dotadas y se visten de una manera que da gusto. O sea, y tú ves que los novios le expresan que quisiera que ella fuera un poquito más, o sea, que la ropa le quedara un poquito más apretada. Menos conservadora. Menos conservadora. Esos son patrones del mundo. Eso es una forma de tú andar exhibiendo el cuerpo de un mujerón. ¿Entiendes? Estate tranquilo. Son pensamientos mundanos. Cuando tú te cases, tú vas a disfrutar de tu esposa y va a ser solamente plenamente para tu deleite, no para los demás. Marcos, pero mira, yo sé que esto no se va a acabar nunca si seguimos, pero también tú has enfatizado sobre la dama, pero no quiero terminar. Yo iría feliz de la vida a un gimnasio para mantenerme saludable. Lo que hago es que camino todos los días. Pero Marcos, mucho de este tema de los gimnasios, para los hombres no estar saludables, sino tener un cuerpo atractivo, y aún entre cristianos, es una forma sensual de galanteo que puede terminar en adulterio. Vamos a continuar con estos temas. Yo sé que hemos dejado algunas cosas y hemos quizás creado algunas interrogantes. Eso nos alegra, porque eso significa que usted va a estar atento a nuestros próximos programas cuando sigamos con este tema tan interesante, tan actual y tan importante para el hombre de hoy. Que el Señor los bendiga. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.